noches. Buenas noches. Saludar. Se queda quieto. Llegué tarde hoy. No encontraba el control remoto del garage. Pero bueno, por la misericordia, por la gracia de Dios, estoy aquí compartiendo de su palabra, que es un privilegio, es una alegría. Vamos a continuar con el libro de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Nos toca hoy capítulo 2, versículos 11 al 21. Dice la palabra de Dios: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de esto. Pero cuando vi que no andaban rectamente con la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí tenemos del versículo 11 al 14 esta confrontación entre Pablo y Pedro. Si Pedro no estaba llevando a la práctica el Evangelio de la Gracia, sus actos no manifestaban realmente lo que él creía, que era que podemos ser hallados justos delante de Dios solamente por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no por medio de las obras, ni la fe más las obras. Así que esta primera parte que dividimos este pasaje, después a partir del versículo 15 Pablo le explica el porqué, le argumenta el porqué él le salía del cruce, por qué lo confrontaba públicamente y cuál era su equivocación. A partir de este versículo dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por las obras de la fe y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Versículo 20 dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oramos. Nuestro bendito Dios y amado Padre Celestial, te rogamos, Señor, para que tú estés hablando a nuestros corazones, que tú realmente, Señor, yo pueda ser alguien que pueda compartir realmente lo que hay en tu corazón, lo que tú nos quieres hablar, que tú me des palabra y que podamos recibir de ti, Señor, y que tú nos estés enseñando, que tu Espíritu nos esté enseñando acerca de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en esta noche. Te alabamos, te damos la gloria y lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, eso es un tema que la verdad que a mí me confrontó mucho,
esto de realmente de pensar si realmente estamos con nuestros actos, estamos anunciando el Evangelio, si estamos viviendo el Evangelio. Y también esto de la salvación únicamente por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La única manera de ser hallado justo delante de Dios es a través de la fe en Jesús y no a través de las obras. Esto, en un tiempo atrás, el Señor me confrontó y tuve que dar testimonio de mi fe. No sé si a usted le habrá pasado, pero cuando murió el Papa, en charlas de trabajo, me preguntaron, ¿qué es el Papa para vos? Y bueno, y fue una oportunidad sin igual de poder predicar el Evangelio, de saber de que solamente por medio de la fe, que las obras no nos llevan a ningún lado, no nos justifican delante de Dios, y poder dar testimonio. Fue difícil, no fue algo sencillo, porque en ese momento uno piensa, o se mantiene indiferente, dice, bueno, total, fue un buen hombre, que hizo buenas obras, que le dio de su tiempo a los pobres, pero decir porque en ese momento eran todos profesantes católicos, todos hablaban de lo mismo, hablaban del Papa, decirles que, bueno, si el Papa iba con sus obras y se presentaba delante de Dios, estaba condenado. Que la única manera de poder ser hallado justo es a través de la fe, que las obras son una consecuencia de una relación personal con el Señor, de que realmente se pueda manifestar el fruto del Espíritu en aquel que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, es cambiarle todo el eje a aquel que tiene esa arraigada, esa doctrina, esa tradición. Y bueno, y un poco es esta situación que vamos a ver hoy, donde lo vemos a Pablo, a Pedro, dice el versículo 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar o estaba equivocado. Bueno, Pedro solía visitar a los hermanos, eso lo vemos en Hechos 9:32, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que había en Lida. Era una costumbre de Pedro, bueno, visitar, y fue así que llega a Antioquía, y después de un tiempo de estar allí, vienen un grupo de judaizantes, un grupo de hebreos que venían teóricamente en nombre de Jacobo, y a partir de ese momento él cambia. Deja de juntarse con los gentiles, aquellos que habían recibido a Cristo y provenían del paganismo. Eso recién lo acabamos de leer. Deja de comer con ellos, algo que él era una costumbre, algo que él aceptaba y él defendía. Vemos Hechos 10:28, dice, y les dijo, vosotros sabéis, ahí en casa de Cornelio, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y él compartía con los gentiles, con ellos, y cuando vienen estos judaizantes, estos que querían que nos llevan un evangelio diferente, que querían convencer a los cristianos que venían del paganismo que debían primero, para ser salvos, entrar al judaísmo, hacerse judíos, si podemos decir, circuncidarse o obedecer la ley para luego confiar en Cristo para ser salvos. Y bueno, y cuando vienen estos judaizantes, Pedro
deja de comer con los gentiles, de a poco se va alejando, hasta que deja de lado a los gentiles. Y eso es lo que motiva a Pablo a confrontar con Pedro. Dice, como nos muestra el versículo 12, Pedro cambia su actitud. Dice, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Otra versión dice, tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Esa es la NTV. ¿Y cuál fue la causa del cambio de Pedro? Según Trenchard, él quería, no era que tenía miedo, de que no tenía valentía en enfrentar, sino que él quería ganarse a estos judaizantes, quería ganarse el favor de ellos con su actitud, porque pensaba que de esa manera estos judaizantes no iban a ser tan afectados por las costumbres de los gentiles, que comían el carne que compraban en la carnicería, que había sido sacrificada a los ídolos, y de esa manera, con su actitud, ellos iban a aceptar a los gentiles. Algo que solamente Dios lo puede hacer por su espíritu, una decisión que él había tomado por cuenta propia. Eso es lo que dice este comentarista de la palabra de Dios. Y esto nos lleva a pensar algunas cosas que nosotros, para ganar almas para Cristo, como dice Pablo también, uno se puede adaptar a las distintas culturas, uno puede hacer un montón de cosas para ganar almas para Cristo, pero nunca tiene que, podemos decir, sacrificar en el altar del evangelismo o de la evangelización una doctrina básica. Lo que hacía Pedro, juntándose con los judaizantes y dejando de lado a los gentiles, era como estaba mostrando que era necesidad cumplir la ley para ser salvo. Es decir, él no lo creía, pero sus actos decían lo contrario. Dice 1 Corintios 9, 19 al 23, dice Pablo, cuando estaba con los judíos vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. En otra parte dice, cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Como les decía, tenemos que hacer todo lo posible para ganar almas para Cristo, pero nunca esto nos lleve a anunciar un evangelio diferente, a sacrificar en el altar de la evangelización una doctrina básica como lo es la salvación por pura gracia, únicamente por medio de la fe en la obra de Cristo. En cuanto a la actitud de Pedro, hay algunas cositas a considerar. Como dijimos, quería compartir algo. Como dijimos recién, Pedro, si tomamos el análisis de Trenchard, podríamos decir que fue una decisión personal, sin consultar a Dios. Si fue algo que él pensó que podía hacer un bien, actuando de esa manera. Pero también la Biblia es clara, en la NTV, que nos muestra que dice, y tenía miedo de la crítica. El temor a la oposición, a ser maltratados, a recibir críticas, a quedar expuestos por defender la verdad. Temor a exhortar con espíritu de mansedumbre cuando fuera necesario, nos desvía de la voluntad de Dios. El temor llevó a Pedro a comprometer su integridad, a la hipocresía, a despreciar la muerte y resurrección de Cristo, a despreciar a los hermanos gentiles. Dice 1 Juan 4:18, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo,
y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Es decir, si estamos llenos del amor de Dios, estamos llenos de Dios y no vamos a tener temor en dar cuenta de nuestra fe, a pesar de la oposición, mantenernos firmes en la verdad, de poder llevar a la práctica el Evangelio. Es decir, esto es lo que quiero que estemos también pensando y haciendo un análisis en la vida de cada uno de nosotros. ¿Estamos mostrando realmente el Evangelio? ¿Estamos anunciando el Evangelio con nuestros actos? ¿O muchas veces somos indiferentes o nos amoldamos a las circunstancias? Y vemos que esta actitud de Pedro llevó a muchos a desviarse de la verdad. ¿Sí? Eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Debemos llevar a la práctica, debemos ser consecuentes, debemos ser hacedores de la palabra de Dios y debemos ser hacedores del Evangelio que anunciamos. Y también vemos, como les decía recién, que la hipocresía aleja a muchos de la verdad. La hipocresía, la falta de amor, aleja a muchos de la verdad. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor unos con otros. Debemos ser consecuentes, debemos realmente que nuestros actos realmente den fe del Evangelio que predicamos, que anunciamos y que están depositadas también nuestras cosas y a desviarse de la verdad, porque dice que hasta Bernabé, aquel que fue a buscar a Pablo a Tarso para que le ayudara en la evangelización de los gentiles en Antioquía, eso lo vemos en Hechos 11:25, el que presentó a Pablo a los apóstoles en Jerusalén, había también dejado de compartir con los gentiles y se había unido en esta decisión de Pedro de aislarse y juntarse únicamente con los judíos que anunciaban la necesidad de obedecer las obras de la ley para ser salvos. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Somos líderes, nos están viendo, hay muchos hermanos que son nuevos en la fe, que nos están mirando. Dice 1 Timoteo 4:12, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Es como que con la actitud Pedro se lleva puesto también a Bernabé y a los judíos que estaban con él. Se desviaron realmente de lo que el Evangelio decía, que solamente podemos llegar a ser justificados, tener una buena relación con Dios, una correcta relación con Dios. Solamente podemos arreglar nuestras cuentas con Dios a través de la fe solamente en Cristo, solamente por su gracia y no por medio de las obras. Vemos más adelante que Pablo no duda, no estuvo dispuesto a ceder, se dio en un montón de aspectos con tal de ganar almas para Cristo, como lo vimos, pero en este caso estaba en juego tanto la predicación del Evangelio como la unidad de la iglesia de Antioquía. Por esta causa no dudó en enfrentarse cara a cara con Pedro y explicarle que estaba equivocado en lo que estaba haciendo. No solo eso, sino que lo confrontó públicamente. Pablo no dudó, no anduvo con vueltas, actuó con rapidez y con la autoridad que le daba la palabra de Dios. Si leemos, vamos a la segunda mitad, ya para terminar esta primera parte, la segunda mitad del versículo 14, dice la palabra de Dios: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas
a los gentiles a judaizar. Es como que Pablo le está diciendo, mira Pedro, si hasta hace unos pocos días tú siendo judío de raza, no tenías ningún problema en comer con los gentiles y dabas a entender que esa práctica era legítima, es más, era una costumbre para vos comer con ellos, pero con el ejemplo que estás dando ahora, estás obligando a los convertidos del paganismo a que adopten las prácticas judías. Si bien Pedro creía en la salvación solo por la fe en Jesucristo, sus actitudes daban a entender lo contrario. Pedro creía que la salvación era únicamente por la fe, que la justificación era únicamente con la fe, pero al dejar de juntarse de comer con los gentiles y estar únicamente con los judíos, él mostraba que a la salvación había que sumarle las obras. Como líder de la iglesia estaba dando un mal ejemplo, estaba predicando un evangelio diferente. Así que eso es lo que le da a entender acá a Pablo en el versículo 14, es decir, una actitud, una mala decisión. También habla de realmente que podemos desviar de la fe a algunos y bueno, tenemos que nuestro evangelio, lo que creemos, debemos siempre llevarlo a la práctica. Vamos al versículo 15. Pablo, es decir, no tuvo en cuenta que esto que él estaba haciendo, con esto que él estaba haciendo, estaba negando la unidad de la iglesia, la justificación solo por la fe, la liberación de la ley, la suficiencia de Cristo y su presencia en el creyente y la gracia de Dios. Todo esto involucraba esta mala decisión de Pedro, por lo cual Pablo lo confronta. Y ahora sí vamos con la explicación de Pablo, su argumentación y el por qué él sale al cruce al Pedro diciéndole que estaba equivocado. Dice el versículo 15, el versículo 15 acá, el 2.15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y vemos que en este versículo, el 15, Pablo comienza diciendo nosotros, hablando en relación a él, a Pedro, a Bernabé, a los judíos que estaban en su círculo, también que estaban con ellos. Nosotros siendo judíos de pura raza, como dice Filipenses 3:5, cuando Pablo habla de sí mismo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, dice, nosotros que somos judíos de raza, no pertenecemos, no somos el pueblo de Dios y no pertenecemos a los gentiles. Los judíos llamaban a los gentiles pecadores, paganos y pecadores. Nosotros no somos del pueblo gentil. Dice, nosotros no somos del pueblo gentil, pero nosotros entendimos que el hombre no es hallado justo delante de Dios por las obras de la ley. Si el cumplimiento de las obras de la ley se abarcaba un montón de cosas, ahora voy a hablar un poquito, algo más doctrinal. Las obras de la ley, esto significa el cumplimiento de todo y cada uno de los mandamientos de manera externa y también lo que se denomina el espíritu de la ley. Santiago 2.10 dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que desobedece todas. Algo totalmente imposible de cumplir. Es decir, ellos como judíos habían entendido
que la ley no era imposible de cumplir, que no era la manera de poder ser hallado justo delante de Dios obedeciendo la ley. Dice, nosotros también, por más que somos el pueblo escogido de Dios, judíos de raza, para poder ser hallados justos y estar en una correcta relación con Dios, creímos en Cristo, depositamos nuestra fe en Cristo, no depositamos nuestra fe, nuestra confianza en las obras de la ley. Vamos a hablar un poquito algo acerca de lo que es el significado de justificación o justificar. Es un término de uso legal que indica el veredicto favorable dado a quien, habiendo sido examinado en el tribunal, no se aprecia cargo alguno en su contra. Justificación es lo contrario a condenación. Cuando un juez condena a alguien, declara culpable al acusado, y cuando justifica, declara al acusado no culpable. Bíblicamente, la justificación puede definirse como el acto de gracia, el favor inmerecido de Dios por el cual, basado únicamente sobre la obra mediadora de Cristo en la cruz, declara justo, no culpable al pecador que acepta por fe a Jesús como Salvador. La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios es el que nos declara no culpables sin ser inocentes. Entonces podríamos decir, si lo miramos un poquito esta frase, podríamos decir que Dios no es justo, hizo vista gorda a nuestro pecado al actuar de esta manera, pero no fue así. La respuesta está en Cristo. Dios nos proveyó un Salvador, un sustituto, un Salvador inocente, no culpable, sin pecado, que cumplió con todas las exigencias de la ley. Esa ley que nos condenaba, que nos mostraba nuestro pecado, que nos mostraba nuestra culpabilidad y nos condenaba a morir. Pero Cristo sufrió el castigo que merecíamos nosotros, que no éramos inocentes. Cargó con todos nuestros pecados y murió en la cruz. Cristo, el inocente, fue clavado en la cruz como culpable, para que en el tiempo yo fuera declarado no culpable sin ser inocente. Qué maravilloso que por la gracia de Dios, por la obra redentora de Cristo, fuimos declarados no culpables, no siendo inocentes. La justificación implica, pasamos de tener una nueva posición delante de Dios, pasamos a tener una justicia o rectitud moral que proviene de Dios, que nos fue transferida, acreditada a nuestra cuenta. Pasamos a tener, que fue acreditada a nuestra cuenta por Cristo. Pasamos a tener una justicia lograda independientemente de nuestro esfuerzo o del cumplimiento de la ley. La justificación es dada a pecadores que se arrepienten de sus pecados y depositan su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Romanos 3:20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Y vemos que en la segunda mitad del versículo 16, Pablo le dice a Pedro, nosotros también, a pesar que somos judíos de raza, a pesar que somos el pueblo de Dios, nosotros también hemos llegado a una correcta relación con Dios. Nosotros también somos justificados delante de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Porque por obedecer la ley nadie puede ser hallado justo delante de Dios. La justificación por la fe es el núcleo del Evangelio, como lo vemos en Romanos 3:28. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después siguen 3 versículos, hermanos, que un poco hablan de lo mismo. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo murió, es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y Pablo en este versículo 17 aclara aún más la doctrina de la justificación por medio de la fe en Cristo, y dice, si nosotros aceptamos que una correcta relación con Dios se logra por medio de la fe en Cristo y nos juntamos con aquellos que dicen que la fe en Cristo no alcanza,
y nos retraemos de juntarnos con los gentiles, entonces estamos mostrando que con nuestros actos Cristo no nos sirvió para nada. Seguimos estando al nivel de los pecadores no regenerados. Dice Pablo, en ninguna manera esto no es así. Es decir, vemos que con la actitud de Pedro, él estaba mostrando, por más que él había creído en Cristo como Salvador y que él creía que la salvación era solamente por la fe en Cristo, la justificación, al estar con los judaizantes que decían que había que sumarle las obras, estaba mostrando como que la obra de Cristo en él no era suficiente, es decir, que había que sumarle la fe, es decir, como que estaba mostrando que, como le decía, la obra de Cristo no era suficiente. Después en el versículo 18 dice Pablo, le dice a Pedro que con su actitud de alejarse de los gentiles y juntarse únicamente con los judaizantes era volver a edificar algo que ya había sido derribado. Es decir, el hecho de ser hallado justo por la obra de la ley. Se dieron cuenta que la ley, como dice, era imposible de cumplir, que solamente en Cristo uno podía ser justificado. Aclara Pablo y dice que si yo vuelvo a construir algo que no tenía poder para salvar y derribo lo edificado mediante la cruz de Cristo, me convierto en un transgresor, alguien que va en contra del plan de Dios para salvar a la humanidad. Después el versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. Dice, como dijimos anteriormente, la ley nos mostró nuestro pecado, la incapacidad de poder cumplirla. Por consiguiente nos condena a morir, pero Cristo pagó la pena por el pecado que la ley exigía. Todo el que cree en Cristo es incorporado a Él, tanto en su muerte como en su nueva vida. Somos unidos a Él y nos identificamos tanto en su muerte como en su resurrección. En la muerte de Cristo se cumple la sentencia de la ley sobre el pecador, que era la muerte. Al morir juntamente con Cristo, el creyente está libre del cumplimiento de la ley como medio de salvación. Así como morimos con Cristo, por medio de su resurrección, hemos renacido a una nueva vida espiritual y eterna junto a Él para Dios, para honrarle, para dar gloria a Dios. Soy muerto para la ley y no tengo que obedecer la ley para ganarme la aceptación de Dios. Después el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Que es lo mismo que decir que el creyente, por medio de la fe, fue muerto con Cristo. Fui clavado juntamente con Cristo en la cruz y morí. Pero, ¿cómo puede ser que yo morí si estoy vivo? Es decir, ¿qué es lo que murió de Daniel? Lo que fue crucificado juntamente con Cristo fue mi antigua naturaleza egoísta y autosuficiente, mi antigua forma de vivir, dominada por el pecado que tenía autoridad y control sobre mí. Esta está legalmente muerta. Fui muerto o separado del poder de mi antigua vida de pecado, que me dominaba, y fui renacido por medio de su resurrección a una nueva vida espiritual. Ahora tengo libertad de experimentar por la fe el poder de la vida resucitada de Cristo. Romanos 6, 5 y 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y dice el versículo 20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Desde el momento que creímos, Cristo estableció su morada en nosotros, por medio del Espíritu Santo que nos fue
por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mi antigua naturaleza ya no tiene autoridad sobre mí, sino Cristo. Debemos crucificar cada mañana, cada día nuestro viejo hombre para que Cristo reine y tenga el control de nuestra vida. Y lo que ahora vivo, en la carne lo vivo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida corporal externa del creyente es igual a la de cualquier mortal con sus limitaciones. Su cuerpo envejece, se enferma y muere, pero goza de una vida interior en Cristo que es un manantial inagotable que brota para vida eterna. Juan 4, 13 y 14 dice: Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por último, el versículo 21 dice la palabra de Dios: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Frente a todo esto que vimos, esta gracia de Dios, cómo Dios nos ha provisto de un Salvador que pagó el precio del rescate, cómo no siendo inocentes fuimos sacados justos, no culpables, cómo desechar esa gracia. Frente a todo esto, cómo voy a desechar, ignorar, menospreciar la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque si yo tengo que sumarle algo a la obra de Cristo, si la obra de Cristo está incompleta, si la obra de Cristo no es suficiente, si la salvación es por obedecer la ley, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué Dios nos ha provisto un Salvador? ¿Para qué murió Cristo en la cruz del Calvario cargando con todos nuestros pecados? ¿Para qué sufrió Cristo y murió en una cruz? Esto, bueno, es lo que le quería compartir. Y a modo de conclusión, un poco, como decía al comienzo, analizar nuestra vida y ver qué evangelio estoy anunciando con mis actos. También esto me llevó a pensar que los creyentes también tenemos que escuchar el evangelio. También, porque si Pedro necesitó que Pablo le volviera a predicar el evangelio, nosotros también necesitamos cada domingo escuchar el evangelio, porque eso nos ayuda, porque nos fortalece. Si hay alguno que viene con alguna idea rara, con un evangelio diferente, que podamos estar firmes en la palabra de Dios. Nosotros escuchamos el evangelio. Otra de las cosas, podemos nosotros predicar un evangelio diferente, o estamos exentos. Y yo creo que no. Muchas veces podemos desviarnos. Puedo contar una experiencia, es decir, lo que el Señor nos ha dado, el don de servicio, lo que el Señor nos ha dado, ver un poquito más allá, ver la necesidad del pobre, del necesitado, en la hora feliz, en el Ministerio de Solidaridad y Misericordia. Nos lleva también en lo personal, hablo de lo personal, muchas veces a recapacitar y a pensar mis actitudes, porque muchas veces predico un evangelio social. Primero trato o pienso en satisfacer las necesidades materiales y me olvido muchas veces de que la necesidad más grande del ser humano es Cristo. Es decir que, o digo, bueno, sí, yo le satisfago la necesidad, o como iglesia, nosotros somos un medio para poder hacer llegar determinadas cosas materiales, y me comprometo a predicar el evangelio. Muchas veces lo hemos hecho, cuando entregábamos bolsones en la hora feliz, en un montón de otras casas, y predicamos el evangelio, pero muchas veces un pasamano y realmente no llegamos a la persona con el mensaje de salvación, que es realmente lo que necesita. Entonces podemos poco desviarnos
realmente del Evangelio y anunciar un Evangelio diferente. Y también la hipocresía, otra de las cosas que a modo de conclusión, la hipocresía nos aleja de la verdad, cuando nuestros actos no avalan realmente lo que creemos. Esto es bueno, lo que quería compartir y también la actitud de Pablo. Lo vemos a Pablo en esta carta angustiado, porque sus hijos espirituales se habían desviado de la verdad, habían creído al mensaje de los judaizantes, así como creyeron en el mensaje del Evangelio, también creyeron en el mensaje de aquellos que le predicaban y le anunciaban un evangelio diferente, y automáticamente Pablo, al ver eso, va a confrontar al líder que se había desviado, que se estaba equivocando. Así que podamos tener esa valentía y no temor en poder, cuando vemos algo que está fuera de la verdad, poder estar exhortando y poder estar confrontando a aquel que está equivocado. Bueno, esto es lo que quería compartirles, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Disculpe lo extenso del mensaje, que el Señor vaya añadiendo a cada uno conforme a su voluntad.